Hola Vicente, buenos días. Admitir. Ya. Profe. ¿Cómo estás? Bien, aquí con frío. Cierto, está rico el frío, pero es helado el frío. Una cosa que he descubierto así después de años de vida. El frío es helado. Hola Matías, ¿qué tal? Hola, profe, buenos días. Buenos días. Vamos a esperar un poquitito para conversar las materias. Hoy día les cuento, aquí a una unidad grande, pero lo vamos a tener que sintetizar porque estamos tremendamente atrasados, y ese tremendamente atrasados significa que no es mucho lo que vamos a poder avanzar. ¿Ya? De hecho, me están diciendo que la próxima semana ya podemos subir las hasta y yo no tengo ni una nota. Imagínense. Así que a ese nivel de atraso estamos. Por lo tanto, yo voy a hacer un resumen hoy día de la materia, de la unidad de materia que falta, y vamos a desarrollar algunos ejercicios en la próxima reunión. Y ahí vamos a ver qué hacemos con la segunda nota. ¿Ya? Hoy día, además, vamos a hablar en los últimos minutos de la PEP que voy a dejar hoy día mismo en la página virtual para que la desarrollen y tengan hasta el domingo para hacerla. Es harto tiempo, por favor, no me digan que no tienen tiempo, que ya es mucho. Les cuento, ¿se acuerdan que esta PEP iba a ser hace muchas semanas? Pero ustedes primero me dijeron que tenían muchas pruebas, la postergamos, después se postergó por una cuestión de la universidad, y al final estamos 3, 4 semanas atrasados por este tema. Pero, así que hoy día sí avanzamos con este cuento. Buenos días a todos los que entraron recién. Ignacia, otro Matías, Boris Siches. Ya, Buenos días, profe. Buenos días, profe. ok. Yo estoy tomando cafecito porque aquí está heladísimo, pero está muy rico. El solcito y el frío son una muy buena combinación. ¿Hay alguno de ustedes que no se haya ni siquiera levantado hoy día porque dan ganas de quedarse en la cama? Pero bueno. ¿Qué vamos a ver? Primero vamos a ver esto. Vamos a ver. A ver. Vamos a ver. Esto. Ahí sí. Ya. ¿Se ve esto, cierto? Sí, Sí, profe. ahora sí, profe. Ya, ok, ya, ahí sí está. Ya, vamos a hablar de un elemento muy simple. Nosotros cuando estamos dibujando algo, y les cuento como cosa novedosa para ustedes, ustedes ya saben dibujar técnicamente. El dibujo técnico ya lo conocen y lo van a demostrar en la PEP hoy día, que va a ser muy fácil, pero me van a poder demostrar que pueden dibujar técnicamente, que pueden hacer un dibujo, que pueden entender un dibujo. Y eso es básicamente casi el 100% de todo. ¿Qué nos falta? Nos faltan algunos pequeños elementos normativos que me explican cómo puedo mejorar la comunicación de lo que yo quiero dibujar. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, escapemos, eso. En este caso, digamos, vamos a hablar de una manera de comunicar dimensiones del objeto, porque una cosa es dibujar una cosa a 50 milímetros, y otra cosa es decir que esto en realidad mide 50,5 milímetros. ¿Se fijan? Una medida exacta. Esa medida exacta, esa entrega de información es la que vamos a tener que hacer mediante el acotamiento que está normalizado. Nosotros vamos a ver entonces las normas de acotamiento. ¿Qué es el acotamiento? Bueno, un acotamiento es la medida de una característica de un objeto, la cual debe ser especificada en un dibujo técnico. La acotación, o acotamiento, da lo mismo, también conocida como cota o dimensión, debe cumplir un conjunto de reglas para facilitar su lectura y por consiguiente facilitar la construcción de la pieza. Para eso estamos acotando, para que la gente lo vea y pueda construirlo fácilmente con las medidas correctas. Tenemos tres elementos básicos, que son primero la línea de la cota. Imagínense una línea delgada, porque ya sabemos desde la clase anterior que tenemos líneas gruesas y líneas delgadas por lo menos, ¿ya? Que son líneas continuas para dibujar. La línea gruesa me dibuja el objeto, y las líneas delgadas me sirven para otras cosas, para otros elementos. Y existen también entonces las líneas delgadas para cota. Es una línea fina que indica exactamente la dimensión de cada parte de la pieza. Quedan interrumpidas en su centro a veces, o quedan para poner la cota, o la medida, el número
el valor. Deben ser de espesor fino y terminar con flechas. Por favor, tienen que terminar con una flecha, y eso tenemos que tenerlo bien claro. Estas indican el comienzo y el final de cada línea. Las líneas de cota se deben disponer de tal manera que queden fuera del contorno de la pieza. Es decir, yo tengo un objeto que dibujé y quiero ponerle cotas a todas las partes interesantes e importantes de este objeto, y yo dibujo estas cotas pero por fuera. Ahora, para entender este tema, tenemos que saber que el acotamiento es una mezcla de técnica y arte. ¿Ok? ¿Esto qué significa? Significa que de repente hay una norma, por ejemplo esta de que debe dibujarse fuera del objeto la cota, pero que a veces es imposible hacerlo, y de esa forma, cuando no se puede hacer de esa manera, me permito dibujar la cota dentro del objeto. ¿Ok? Pero es una excepción, cuando ya no puedo hacerlo por fuera. Esto entonces tenemos que tenerlo muy claro. También están las líneas auxiliares de cota, que son líneas continuas que parten del objeto. ¿Ya? Se trazan perpendicularmente a la línea de cota, sobrepasándola en 1 o 2 milímetros. Si la línea de cota es muy corta, para poder ubicar las dos flechas, se prolongará por ambos lados fuera de la línea auxiliar de las cotas, y la flecha se dibujará de tal forma que termine en ángulo recto. Y finalmente está el número de la cota, que debe colocarse siempre que sea posible en la mitad de la línea de la cota. Y asimismo, cuando existan varias líneas de cota paralelas, se puede alternar la ubicación de sus respectivos números de cota con el fin de que no aparezcan unos encima de otros. ¿Ya? En el fondo, lo que estamos hablando con esto es esto. Yo voy a tener un objeto, voy a tener, por ejemplo, este objeto, dibujado, y voy a tener además, entonces... Profesor, no se le escucha. Perdón, que voy a tener este objeto dibujado, ¿ya? Y quiero ponerle las cotas, las medidas. Entonces yo voy con un lápiz más fino que este, y dibujo primero la línea de término de cota, que me muestran hasta dónde llega el dibujo. Son líneas más delgadas, ¿no? Hasta aquí y hasta aquí. Estas líneas me indican el fin, el inicio y el fin. Y luego trazo la línea de cota, que es esta. ¿Ya? Fíjense, las líneas no tocan el objeto, pero marcan, señalizan dónde parte, y las líneas de cota están a todo el largo de lo que estoy midiendo. Y los termino con puntas de flecha. De esta forma. Y luego indico la medida, acá, en el medio. Entonces yo estoy mostrando de esta manera el objeto y el tamaño de cada una de estas. Esto es entonces la construcción de la línea de cota. Quiero que veamos que cuando hacemos una línea de cota y terminamos en una flecha, la flecha es de esta forma. Es una flecha delgadita y larga. Esto entonces está correcto. Cuando alguien me dibuja esto no está correcto, no lo voy a aceptar. O cuando alguien me dibuja esto, que lo he visto, lo han hecho, esto tampoco está correcto. ¿Ya? Esta es la línea de cota, es la flecha, este es el tamaño, esta es la forma, esta es la proporción que debe tener una línea de cota. ¿Ya? Entonces, teniendo en cuenta eso, tenemos... Ahí está. Tenemos nuestra continuación. Después del número de cota, entonces, tenemos algunas indicaciones que son importantes. De hecho, fíjense, la cantidad de cotas en el dibujo debe ser la mínima posible, pero la suficiente para definir el tamaño y posición de cada elemento de la pieza. Yo tengo 3 vistas, por ejemplo, en un dibujo, de cómo se ve de frente, cómo se ve desde arriba y cómo se ve del perfil izquierdo. Si yo marco en la cota superior, en la parte superior, marco el ancho del objeto, en la parte de abajo no necesito marcarlo. Si yo ¿cómo se llama? En la vista frontal, la primera, marco la altura del objeto, en el perfil izquierdo no necesito marcar. Lo mismo pasa al revés, si yo marco el ancho en la planta,
no necesito marcarlo arriba. ¿Se fijan? Solo una cota por cada dato importante del objeto. Y no se deben repetir. Repetir cotas es llenar de información un objeto que ya no necesita tanta información. Y además ensucia y hace más difícil leer y entender el objeto. Por lo tanto, siempre van a ser la menor cantidad posible de cotas, pero las cotas que sean las más necesarias para entender completamente el dibujo. Las cotas más chiquititas deben colocarse más cercanas a la figura y las cotas mayores más alejadas a fin de evitar que los cruces entre las líneas de cotas y auxiliares. ¿Cómo funciona esto? De esta manera. Si yo tengo este dibujo, voy a hacer este dibujo. Tengo varias posibilidades de cotas. La primera que voy a hacer es esta. ¿Ya? Después puedo hacer esta. Y luego voy a hacer esta. ¿Se fijan? Aquí voy a tener el valor, aquí voy a tener el valor, aquí voy a obtener el valor. Pero las más cercanas, las más chiquititas van a estar más cerca del objeto y las otras van a estar más alejadas. Luego voy a tener este. ¿Ya? Y puedo tener adentro ya ahora este, ¿se fijan? Y esto todo para evitar la confusión en el dibujo. De esta manera yo tengo registrado aquí todos los datos importantes de este objeto. ¿Se fijan? Trato siempre de tenerlo al lado izquierdo y abajo del objeto. Entonces todas las cotas van a ir de abajo hacia arriba y del lado izquierdo hacia allá. De manera que el objeto no tenga cotas a este lado en lo posible ni cotas arriba en lo posible. Eso sería lo ideal. Como siempre digo, eso es un ideal. Eso es lo que sugiere la norma, pero la verdad es que hay veces en que en este caso, por ejemplo, si lo pongo por aquí, va a cruzarse, se cruzaría aquí, ¿se fijan? Y sería más complicado de leer el dibujo. Por lo tanto, lo pongo aquí dentro sin mayor problema. No es tanta... Podría haberlo hecho aquí también. Puedo poner este acá. Que me entrega otra información más. Y este puede ser otra medida. ¿Ya? Entonces, dependiendo de eso, yo voy haciendo el tema, cómo voy a dibujarlo. La idea es que el objeto quede claramente dibujado, sin mugres, sin información de más, y que además la información que estoy entregando sea clara y me permita entender el objeto y no complicarlo más, complicarlo porque sí nomás. Entonces, esa es como la primera norma que tenemos que tener de acotamiento. ¿Ya? Las cotas deberán colocarse más cercanas a la figura. Las cotas menores deberán colocarse más cercanas a la figura y las mayores más alejadas, a fin de evitar los cruces entre líneas de cotas y auxiliares. Al acotar partes de una pieza que estén en la misma dirección, se deberán colocar todas las cotas en una sola línea continua. Como lo decía dos líneas juntas, dos cotas juntas van en la misma línea para ordenar, para que sea ordenado, porque ya una más adelante, otra más atrás, ya se complicaría el tema. Si vamos a acotar diámetros, en la vista donde se observa una forma circular de la parte acotada, se debe colocar un símbolo del diámetro antes del número de la cota. Y si vamos a acotar radios, las líneas de cota deberán llevar una sola flecha situada en el extremo que toca el arco, y su otro extremo termina en el centro del arco. Para acotar un arco se traza la línea de cota concéntrica con el arco y las líneas auxiliares de cota se trazan paralelamente a la bisectrix del ángulo. Cuando es un ángulo lo que se debe acotar, la línea de cota es un arco de circunferencia cuyo centro es el vértice del ángulo y las líneas auxiliares de cota son prolongaciones de los lados del ángulo. No está permitido además usar líneas de contorno, de eje de simetría como líneas de cota, ni trazar líneas de cota como prolongación de estos ejes. ¿Ya? Sí está permitido usar líneas de eje o sus prolongaciones como auxiliares de cota. Entonces lo que está diciendo con esto es lo que vamos a ver acá. Si yo tengo un círculo, voy a dibujar acá
interiormente la línea de cota que me va a indicar el diámetro, y voy a poner un símbolo que indica diámetro acá. Este símbolo es este, phi. ¿Ya? Ese va a ser el símbolo que está acá. Y me dice que este es un diámetro de 40. Si voy a marcar un ángulo, por ejemplo, acá, yo tengo que marcarlo de esta manera. ¿Ya? Y aquí marco la medida. ¿Se entiende, no? Ahora, si yo voy a marcar un arco, o en este caso, por ejemplo, voy a poner esta otra. Voy a marcar el radio. Voy a marcar R30. Hacia el centro y la flecha tocando el borde. Y marco con un R, radio 30. Y si ya dije, voy a marcar un arco, tengo que hacerlo así. La longitud del arco. Y esta longitud se va a medir en milímetros. ¿Ya? Esas son las cotas que yo voy a admitir dentro de esta estructura. ¿Ok? Eso es lo que yo necesito tener muy claro. En este caso, por ejemplo, tengo esta información. Si se fijan bien en lo que yo estaba diciendo, si yo tengo cotas seguidas, unas a otras, lo dibujo en una sola línea. Aquí están dibujadas arriba, porque abajo de esta línea complicarían todo el dibujo. Lo mismo pasa aquí. El ancho de la figura está acá y no está en ninguna otra parte más. ¿Ya? No está en ninguna parte el alto del dibujo, pero aquí estoy marcando, por ejemplo, el punto central del círculo. Aquí estoy marcando abajo el punto central del círculo. Así que estoy marcando toda la información. Aquí estoy marcando el tamaño real del círculo. Estoy marcando todas las piezas. Esto no debiera ser porque aquí no debiéramos estar marcando, y este es un error tremendo, este que está aquí, en el sentido de que no se pueden marcar líneas de segmento. ¿Ya? No se pueden poner cotas a la línea de segmento. Aquí tengo esta información. Aquí tengo información correcta. Aquí ya, bueno, estoy marcando el eje. Aquí estoy marcando correctamente también. Así es como se marca entonces el arco, o sea, el ángulo que estoy viendo. Y esto es una medida de ángulos también. Aquí tengo también información de cómo se acota una pieza. Siempre las cotas más pequeñas van a estar más cerca de la figura y las cotas más grandes van a estar más alejadas de la figura. Siempre va a ser de esta misma manera. Las cotas más pequeñas, como esta, van a estar más cercanas a la figura y las otras cotas más alejadas de la figura. Si tenemos cotas en paralelo, fíjense que aquí me estoy refiriendo a este punto para hacer todas las cotas. O sea, que la persona que va a trabajar haciendo esta pieza sabe que a partir de aquí tiene que medir para allá. No tiene que medir estas distancias entre medio, sino que de aquí para allá. Esa es una forma de entregar información para que la gente pueda construir adecuadamente el objeto. Aquí estoy haciendo más indicaciones. Aquí, por ejemplo, esta figura me muestra que es una esfera de diámetro 20. Esta figura está aquí, esta cota que está acá, me indica que esta pieza que está aquí es un cuadrado, tiene una sección cuadrada de 15 por 15, porque tiene un cuadradito antes, me está entregando esta información. Esta cruz que está acá se pone para indicar que ese lado es plano, ¿ya? Que no es circular como los otros. Distingue esto de las otras piezas circulares. Y esto me indica que este radio de aquí es de 7 milímetros. ¿Ya? Lo mismo pasa con esto, donde estoy indicando la otra parte que vamos a ver, que es el corte, pero estoy indicando la longitud roscada, o sea, la longitud que tiene hilo, como una tuerca. ¿Ya? O hasta dónde llega la perforación acá, y hasta dónde llega la longitud que tiene hilo. Aquí estamos indicando también información respecto a las longitudes de la pieza. El hilo, la profundidad, el largo total, todas las cosas que necesitamos informar. ¿Ok? En términos generales es bastante amplio, pero con eso se tiene una idea general que es la que nosotros podríamos usar para poder dibujar adecuadamente. Lo que tenemos que tener en cuenta es que, primero,
si tenemos un objeto, ¿ya? La primera cota va a estar exactamente a 10 milímetros. Esto va a tener esta altura, por ejemplo, 20. Pero va a estar a 10 milímetros de la pieza del punto más cercano. Y las otras cotas van a estar a 7 milímetros de la primera. Esto estará a 10 y esto va a estar a 7. ¿Ya? Entonces siempre va a tener una diferencia. Todas las demás cotas que vienen van a estar todas a 7 milímetros. 7, 7, 7. Pero la primera va a estar a 10. En cualquier medida que hagamos nosotros, la primera línea de cota va a estar a 10 milímetros. Y eso no puede cambiar. De esa manera todo se ve ordenado. ¿Ya? Esto tenemos que tenerlo también siempre presente. Yo voy a subir esta presentación de las cotas para que ustedes las tengan como manual. No es que necesiten aprendérselas de memoria, pero sí tienen que saber usarlas correctamente. Y eso es lo importante. ¿Ok? Entonces, el próximo ejercicio que hagamos, las próximas tareas que hagamos, vamos a tener que trabajar con estas cotas, con esta forma de hacer cotas. A partir de aquí, no es la prueba, pero a partir de ahora, cualquier ejercicio que se haga va a tener siempre que tener cotas. Otra unidad que nosotros vamos a ver inmediatamente es lo que se llama piezas en corte. ¿De qué se trata esto? En muchas ocasiones, nosotros tenemos piezas que son más complicadas de visualizar porque adentro de ellas tienen formas distintas, tienen información que entregar que no puede verse en ninguna de las vistas, en ninguna parte. De esa manera lo que hacemos entonces es hacer un corte imaginario de la pieza para mostrar lo que está dentro. Ese es un truco, una treta de dibujo que se usa para entregar información de manera más correcta. ¿Ok? Vamos a ver entonces esto. ¿Qué son las piezas en corte? Aquí tal como lo decía, ¿ya? Las piezas en ocasiones, debido a la complejidad de los detalles internos de una pieza, su representación se hace confusa, con gran número de aristas ocultas y la limitación de no poder acotar sobre dichas aristas, porque ya les dije, y esto tenemos que tenerlo claro, no podemos poner cotas en aristas que no están a la vista. Entonces tengo que mostrarlas de manera que puedan medirse correctamente. La solución a este problema son los cortes y secciones que estudiaremos en este tema. También, en ocasiones, la gran longitud de determinadas piezas dificultan su representación a escala en un plano. Para resolver dicho problema se hará uso de roturas, que es un artificio que nos permite añadir claridad y ahorrar espacio. Imagínense una pieza que mide 2,5 metros y que solamente tiene parte importante en los extremos. Entonces todo el resto de la pieza no tiene sentido que lo dibujemos, así que dibujamos solamente los extremos y le mostramos a la gente de una manera diciéndole que esto en realidad es más largo y tiene este corte para mostrar nada más. ¿Ok? Eso es lo que hacemos nosotros con estas roturas y cortes. ¿Ya? Un corte es el artificio mediante el cual en la representación de una pieza eliminamos parte de la misma con el objeto de clarificar y hacer más sencilla su representación y acotación. En principio el mecanismo es muy sencillo. Adoptado uno varios planos de corte, eliminaremos ficticiamente de la pieza la parte más cercana al observador, como puede verse en las figuras. En esta, por ejemplo. Tenemos esta figura, que tiene partes internas, que no se ven bien. Así que vamos a hacer un plano de corte, vamos a cortar esta pieza, vamos a decir, voy a cortarla por aquí, y voy a retirar toda esta parte, quedando a la vista esto. Entonces, si yo imaginariamente soy capaz de retirar esto, puedo mostrar imaginariamente lo que está dentro del objeto. Como puede verse en las siguientes aristas, y en la figura siguiente, las aristas interiores afectadas por el corte se representarán con el mismo espesor que las aristas que se ven. Fijan aquí. Esta es la figura tal cual. Esta es la representación normal. Pero esta es la representación que nosotros hacemos en corte. Podemos hacer esta misma pieza en corte y la hacemos aquí. Le hemos cortado acá. Aquí estoy mostrando dónde pasa el corte. Cuando es tan obvio como esto no es necesario, pero es importante saber que hay una representación de corte acá. Entonces, todo lo que está en corte está achurado. Toda la parte que es materia
del objeto, que es la masa del objeto que se va a cortar, esa queda achurada acá. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, lo que no está cortado, que queda en el aire, se dibuja como si se estuviera viendo. Y queda entonces la posibilidad de entregar la cota, la información de cotas de esta figura. Tal cual está aquí. ¿Ya? Entonces, la sección de intersección, que es la roja, es la que queda dibujada y debería dibujarse así. Pero la verdad es que es más fácil dibujarla completa con todas sus partes y piezas. Así podemos entenderla mucho mejor. ¿Ok? Y además están las líneas de rotura, que cuando se trata de dibujar objetos largos y uniformes se suele representar interrumpidos por líneas de rotura. Las roturas ahorran espacio de representación al suprimir partes constantes y regulares de las piezas y limitar la representación a las partes suficientes para su definición y acotación. ¿Ya? Hay normas para esto, que son piezas, dos tipos de rotura, por ejemplo, indican mediante línea fina como la del oeje, a mano alzada y ligeramente curvada, y la segunda para utilizarse en trabajo por computador. Hay piezas en cuña, hay piezas de madera, piezas cilíndricas macizas, que la línea de rotura se indica mediante una cosa que se llama lazada, la vamos a ver. Las piezas cónicas se indican igual que las otras, pero con un truco para mostrar que son cónicas. Y las piezas cilíndricas huecas, como los tubos, en la línea de rotura exterior se indica mediante una doble lazada que garantizan diámetros interior y exterior. ¿Ya? Y estamos hablando de esta clase. Por ejemplo, aquí está una figura y está una pieza muy larga, la cual hemos hecho a mano alzada este corte, y me indica que esta pieza es mucho más larga de lo que se muestra acá. Lo mismo pasa acá. Este corte que se hace aquí es una línea de corte diciéndome que esto es más largo todavía. Si la figura es como piramidal, se va achicando, esto me indica que esta figura va así, pero es totalmente parecida en esta bajada, hasta acá. Y yo voy a cortar un trozo para mostrar solamente los extremos. Y aquí muestro cómo se ve el perfil izquierdo. Lo mismo pasa con esta figura es más larga, y aquí la estoy mostrando cómo se ve, digamos, en el perfil izquierdo. Esto es para que entre perfectamente en el bloque que estoy dibujando. La madera la voy a dibujar de esta forma. Esta es la línea de rotura de quiebre de madera. Me da la sensación que tiene astilla o fibra, y ese es el sentido un poco de esto. Esto entonces me está indicando que una pieza larga de madera, yo la he roto artificialmente, no es cierto, es de mentira, para poder mostrar esto. Si yo tengo un cilindro, la línea de corte del cilindro va a ser de esto. Esto se llama lazada, esta forma que está acá. Y la lazada contraria que me indica entonces que estas piezas se encajan una con otra y que son una sola, que este es corte solo ficticio para mostrar piezas de mayor longitud. Lo mismo pasa si esta figura fuera cilíndrica, lo mismo que hice en la figura 3. Esto va avanzando hasta acá, pero yo lo voy a cortar y voy a hacer una lazada también, una más grande y una más pequeña, para indicar que esto es una continuidad y que estas piezas calzan. Si la pieza es un tubo con espesor de paredes, yo hago dos lazadas. Esta más grande, que indica la totalidad del diámetro, y esta más pequeña, que indica la lazada interior. Lo mismo pasa con esta figura que estoy haciendo este corte para indicar entonces que esta pieza, que es un canal, se va cortando de esta manera. Ahora, si ya sabemos dónde se va a cortar, si es fácil visualizar dónde va a cortar, no necesitamos ninguna indicación. Pero cuando no es evidente dónde estamos haciendo el corte, porque a veces los cortes pasan, bajan, no suben todo, entonces muestro con una línea de punto y segmento, ¿ya? Que puede ser fina, puede ser gruesa. A veces es una línea fina que solamente se pone gruesa en los cambios de dirección, o a veces es una línea gruesa completa, punto segmentada. Y en los extremos de esa línea de corte se ponen dos letras mayúsculas, que pueden ser AA, BB, CC, o AB, AB, no, todos los que queramos, pero son letras mayúsculas que me indican de dónde estoy mirando el corte. Y hay diferentes planos donde pueden realizarse el corte. Por ejemplo, aquí tenemos un corte que no indico nada porque yo sé que es evidente dónde está hecho el corte. En esta otra figura, el corte no está tan claro. Él va de aquí, sube, pasa por acá. Y esto es lo que se ve aquí. Esta primera parte, que es esta segunda parte, que es esta, pero esta ahora es esta. ¿Se fijan? Y no está en la misma línea de corte, sino que está aquí. Esto es para, de un solo corte, indicarme todas las dimensiones posibles de los objetos que están al interior. Yo estoy haciendo entonces esta tubería, por ejemplo, y a esta tubería yo le quiero hacer un corte para mostrar cómo es por dentro. Línea punto segmentada, como esta, y donde hay cambios de dirección, marco con línea más gruesa. Donde empieza, donde termina, y los cambios de dirección. Por lo tanto, el corte que está de esta manera aquí, se ve de esta forma acá. ¿Ok?
Asimismo, yo quiero dibujar esto, y si cortara solamente por aquí, mostraría siempre lo mismo, si cortara por aquí, mostraría lo mismo, así que hago este corte de aquí, y hago un cambio para acá, para mostrar esta pieza, que es esta nervadura, y para mostrar esta perforación, que es esta. ¿Ok? Ahora las superficies de una pieza afectadas por un corte se resaltan mediante una raya de líneas paralelas cuyo espesor será más fino, el más fino de la serie utilizada. Vamos a rellenar entonces los cortes con una línea que es la más delgada que tengamos. ¿Ya? En este caso, para nosotros el dibujo va a ser la mitad, 0,5 es 0,25. Siempre va a estar en 45 grados respecto al eje. Este es el eje, está a 45 grados. Este es el eje, está a 45 grados. Si la pieza es muy pequeña, hacemos un achurado delgadito. Si la pieza es más grande, hacemos un achurado más espaciado. Ahora, si la pieza es muy grande, solo achuramos el contorno que está cercano al borde, para no estar rayando tanto. Siempre a 45 grados y siempre una separación de 3 o 4 milímetros, dependiendo del tamaño de la pieza. ¿Ok? Aquí tenemos, por ejemplo, esta marca de línea a mano alzada, me indica que hasta aquí nomás voy a cortar. Podría cortar toda la pieza y achurarla entera, no tiene sentido cuando lo importante es solamente esto. ¿Ya? Cuando estoy marcando esto, que está en el mismo sentido, me indica que esta pieza es una sola. Lo mismo, esto es una misma pieza. Aquí estoy cortando de distintas formas, acá, haciendo el corte de aquí para acá, y la parte de arriba del corte me muestra esto, y la parte de abajo del corte me muestra esto. Entonces la parte de arriba está aquí, y la parte de abajo está acá. Aquí, por ejemplo, estoy viendo que tengo una serie de piezas que he cortado. 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, cada una de ellas va a tener cortes achurados en distintas direcciones para demostrar que son piezas distintas, o achurados de distintos espesores, también para demostrar que son piezas distintas. Esta es distinta de esta, y esta es distinta de esta, y esta es distinta de esta otra. Todas son piezas distintas. Lo mismo pasa acá. Acá tengo una pieza, 2 piezas, 3 piezas distintas. Y fíjense que yo puedo poner una cota interna, y poniendo esta cota interna, el espacio donde está el número se borra, ¿ya? Se borran las líneas para poder escribir el dato correctamente. Ahora bien, si las piezas son demasiado delgadas, yo no voy a achurar, sino que voy a rellenar completamente la pieza cortada. Una cosa que hay que tener en cuenta es que en las piezas en corte normalmente no se dibujan aristas ocultas, excepto en este caso, por ejemplo, que queda solamente esta pieza y es tan fácil de leer que la voy a dibujar para entenderla mejor, nada más. Pero no sería necesario hacerlo, ¿ok? Aquí tengo entonces diversas piezas, estas 2 piezas están achuradas, son 2 piezas distintas, y fíjense que no se va a achurar, no se va a cortar las piezas que son normalizadas, como estas, que son los pernos, tuercas, los remaches, las cadenas, cuando estoy cortando por la mitad, las perillas, los mandos, las poleas, las nervaduras. La nervadura es esto, que sujeta, en este caso sería esto, que le da resistencia a esta figura. Esto yo lo voy a cortar por la mitad, tal cual, pero no lo voy a dibujar en corte aquí. ¿Ya? No lo voy a cortar, voy a dibujar. Las nervaduras están en su forma completa. Si voy a dibujar un perno, un pasador como esto, tampoco voy a dibujar adentro de la pieza en corte. Si voy a dibujar una rueda, yo voy a dibujar el corte del ancho de la rueda, aquí arriba, del ancho de la masa de la rueda, acá, pero las piezas internas, los ejes que he cortado, no los achuro. No es necesario y complicaría más el dibujo. De esa manera, si se fijan bien, el dibujo se entiende más completamente. No necesito estar achurando esta pieza para tratar de entenderlo. Aquí estoy entonces hablando de los cortes. Es un corte total. Este es un corte como este también es total, pero por distinto camino, por decirlo de una manera, con un distinto trazo de corte. Y si la pieza es simétrica en todos sus aspectos, por ejemplo, completamente circular o completamente cuadrada, y es igual en todas sus partes, yo no la corto entera, corto solamente un cuarto de esto. Esto es un cuarto de la pieza, ¿ya? Y este cuarto de la pieza es lo que estoy dibujando acá, simplemente. El otro lado le hago un eje y no dibujo nada, dibujo solamente la pieza tal como es. ¿Ya? De esta manera ya tengo información respecto a esto. También si yo tengo que hacer una corte parcial nada más, no necesito cortar toda la pieza, hago esta mordedura, corte parcial, que muestro la figura que necesito mostrar y medir, simplemente.
También puedo usar esto como corte cuando quiero mostrar la sección. Esto es un tubo, ¿ya? Un tubo circular, un tubo redondo, es una cañería. Entonces, para mostrar qué sección es, cómo es la forma de esa sección, la dibujo aquí. Aquí estoy dibujando entonces el espesor de la pared y la forma cilíndrica o circular de la pared entera. Por este otro lado, esta forma me indica que esto es un hexágono, ¿ya? Y puedo dibujarlo claramente así. Lo mismo pasa acá, donde yo dibujo la sección, qué forma tiene esta pieza, sin necesidad de estar dibujando otras vistas más de esto. Si estoy haciendo una sección abatida, quiero mostrar qué sección, qué forma tiene la sección de esta viga, por ejemplo, trazo una línea de eje y perpendicular a ella dibujo la sección. Aquí no necesito indicar nada más. Con esto, de esta manera yo estoy indicando que esta pieza tiene esta forma cuando la veo de lado. Lo mismo puedo hacer de esta forma si no tengo mucho más espacio, pero aquí hago un corte perpendicular igual que este y le indico que es el corte AA y dibujo en otro lado y indico, este es el corte A. Lo puedo dejar en cualquier lado, ¿ya? En cualquier parte donde sea más fácil visualizarlo, más fácil dibujarlo. Pero ahora ya tengo que decir que este corte es este. En este caso no es necesario porque manejo la misma línea de puntos segmentada. Lo mismo pasa con las secciones. Voy a botar esta sección para ver cómo es. Esta otra está así. Si se fijan bien, esta pieza de aquí es el vacío que está acá. Esto se llama ojo chino. Este ojo chino que está acá, ya no debería llamarse así. Esta ranura circular, ranura con bordes circulares, se pone acá. Lo mismo, este está para el otro lado porque está como línea oculta, entonces está en el otro sentido, y este está hacia abajo. Y esta otra también me indica que esta sección tiene cierta convacidad, digamos, medio cóncavo en alguna medida, en esta parte, en esta y un poquito menos en esta. ¿Ya? Me está indicando la forma que tienen entonces estas secciones. ¿Ok? Eso es entonces el tema. ¿Qué les parece? ¿Alguna duda? Esta presentación también la voy a subir a la página web para que ustedes la tengan como información para poder trabajar con ella en un momento dado. Jóvenes, vamos a ver ahora entonces varias cosas. Vamos a ver esto. ¿Qué es esto? Esto es la PEP 1. Ya, este documento es la información que vamos a tener. La PEP 1, Laboratorio de Métodos Gráficos. Vamos a tener esto también. Para mostrarles, lo vamos a ver después. ¿Dónde están? Dos preguntas. La PEP 1. Van a hacer la pregunta 1 y la pregunta 2. La pregunta 1 tiene que ver con longitud verdadera, con ángulo y rumbo. Dentro de esto. Esta figura, está aquí, vamos a mostrarla mejor. Esta figura que está acá es la PEP 1. Y aquí están las dos preguntas. ¿Ok? Les voy a pedir en la pregunta número 1 que me digan cuál es la longitud verdadera de esta línea, la que va de A hasta B. Esta. ¿Cómo lo van a hacer? Van a tener que contestar la pregunta número 2 primero. La pregunta número 2 es, en base a este monito, a esta figura, van a dibujar cómo se ve de frente, cómo se ve de la planta y cómo se ve el perfil izquierdo. Una vez que dibujen esas tres vistas, me van a dibujar también la perspectiva isométrica, tal como está esta, pero bien hecha, con todas sus dimensiones correspondientes. ¿Ok? Con ese dibujo ya van a poder determinar la posición de estos puntos para poder contestar la pregunta número 1. Entonces, la pregunta va a ser de esta manera. En base al plano desarrollado en la pregunta número 2, determinar la posición de los puntos A y B de la recta que forma la arista señalada, ya la mostré, y dibuje la recta en un formato distinto. Con esto, determine el rumbo, el ángulo y la longitud verdadera de la misma. La pregunta número 2 es, dibuje las tres vistas principales y la perspectiva isométrica del modelo a mano alzada que se adjunta como información. ¿Qué notas? Primero, la pauta de evaluación va a estar indicada en la página para su información. Se debe subir a la página virtual dos formatos, A4 o una hoja con los contornos dibujados como formato.
cada una con la respuesta a una pregunta. Por favor, en el curso anterior me mandaron correos preguntándome si necesitaba mandar 2 formatos. Ahí lo dice, ¿ya? Cada plano debe traer dibujada la escala natural del dibujo para poder comparar en su revisión. Si no tiene la escala, voy a bajar punto. ¿Ah? Ya, la información del alumno y el curso debe indicarse en el rótulo del formato con letra imprenta mayúscula. Por favor, no me escriban con letra minúscula o con letra manuscrita, porque aquí dice letra imprenta mayúscula, ¿ya? No se aceptarán entregas de pruebas por otros medios distintos de la página virtual. ¿Estamos? Eso está claro. Luego está... ¿Dónde está? Acá está. La pauta. Esta es la pauta, la rúbrica, la pauta de evaluación. ¿Qué voy a medir? La longitud verdadera, el rumbo, el ángulo, cada uno va a tener un punto. Las normas, el respeto a las normas va a tener 0,25 puntos. La limpieza del dibujo, que la limpieza del dibujo no solamente manchas, ¿eh? Si está lleno de líneas... Profe, Si ¿no lo está, está mostrando? ¿no se ve? A ver. ¿Y ahí? Sí, sí. Ya, esto, perdón, ahí está. Esto entonces, la longitud verdadera, un punto, el rumbo, un punto, el ángulo, un punto. ¿Ya? Las normas, es decir, el respeto a las normativas que hemos visto, el ancho, se llama la distancia entre vistas, el tipo de líneas, cosas de ese estilo, también se marca ahí. Y la limpieza del dibujo, que no tiene que ver, como les decía, solamente con las manchas de suciedad que tengan, sino con si está lleno de líneas, eso es suciedad. ¿Ya? Si las líneas son irregulares, eso es suciedad. ¿Se entiende, no? ¿Estamos claros? Y la pregunta número 2, las vistas van a tener un punto, la perspectiva va a tener un punto y medio, porque es más difícil de dibujar, las normas y limpieza, igual que en el punto negro. Todo eso suma 7 puntos. Si están todas buenas, van a tener un 7. Así de fácil. ¿Ok? Esta pauta también la voy a subir para que la tengan ustedes, para que la vean. ¿Ok? Estamos jóvenes. ¿Alguna duda? Van a tener hasta el domingo a las 12 de la noche para poder entregarme la prueba. Subirla a la página 2 PDF. ¿Estamos? Ahí en la página, profe, debería haber como un lugar para subirla, ¿cierto? Sí, sí, Ya. porque va a estar, miren, más, ustedes tienen que entrar a buscar en la misma página PEP1. En la PEP1 está toda la información, y cuando contesten a PEP1, usted le va a decir que suba su tarea. Tal cual. Y esa es la tarea, es la PEP. Ya. Ok. ¿Algo más? ¿Alguna duda? No, profe. Si estamos claros, cualquier cosa, no hay problema. Yo voy a subirla, tratar de tenerla hoy día, más tardar hoy día a la noche, a más tardar todo, arriba de la página para que lo vayan viendo, y cualquier duda que tengan a partir de hoy día mismo, me pueden mandar correo, o me pueden, no sé, cualquier, mándenme correo mejor, porque por la página virtual la información, las preguntas son medias complicadas de seguir. ¿Ok? Estamos, en cualquier momento, cualquier duda el sábado en la noche, si quieren preguntarme algo está bien, pero si me van a preguntar el sábado a las 11 de la noche cómo se hace la tarea, o sea, el domingo a las 11 de la noche cómo se hace la PEP, nada, ya me voy a molestar. Ya tienen todo este tiempo para hacerla, jueves, viernes, sábado y domingo. Por favor, no me digan que es muy poco tiempo, ¿ya? Nos vemos, cuídense. Chao, chicos. Chao, profe. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe. Chao.